Les damos la bienvenida al podcast 116 de Crónicas Gumba. Les habla Víctor Dalos, me encuentran en @vdalos y me acompaña César Rivera, a mí me encuentran en @Flagstad. Un saludo para todos. En el podcast de hoy vamos a hablar un poco acerca de libros relacionados con videojuegos, ¿cierto, César? Sí, señor. Una segunda parte, una continuación, una expansión, si lo quieren llamar, de nuestro podcast original de hace ya muchos años. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de que nos metamos en este tema? Vamos a escuchar un tema de la banda sonora de Darksider Genesis que se llama The Arena. Este podcast surgió como una manera de compartir uno de nuestros pasatiempos favoritos, pero otro de los que nos gusta bastante aquí en el equipo es leer precisamente. Sí, señor. En esta oportunidad pues la queríamos como expandir. La vez pasada nos quedó algo cortico. Ya habíamos, como les mencionaba, hablado de videojuegos, o por lo menos de libros relacionados con videojuegos. Lo hicimos en el podcast número 55 en su cuarta parte. Esa se publicó en el mes de mayo del 2018, hace ya 4 años prácticamente. Entonces dijimos, pues viene el mes del idioma, vuelve la feria del libro y pues la idea es darles algunas recomendaciones. Vayan y escuchen ese podcast porque vamos a expandir los conceptos que definimos en ese momento. En ese momento identificamos como 6 categorías de libros sobre videojuegos con algunos ejemplos puntuales, y en esta ocasión la idea es expandir esa lista. Encontramos más categorías, por así decirlo, y vamos a tratar de hacer una mini reseña de un libro de cada categoría, porque porque no tenemos tanto tiempo, y no sé si reseña porque pues tampoco somos críticos literarios, pero pues vamos a contarles qué fue lo que nos gustó de los libros que les vamos a recomendar. Perfecto, entonces vamos a tomar esto en un orden de categorías, por decirlo de alguna manera. ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con una categoría que nosotros vamos a llamar Industria de los Videojuegos. Estos son libros que nos hablan de la creación de los títulos de forma general. Hablan a veces de elementos del diseño, de la creación, de la forma de contar la trama, de las mecánicas que se pueden implementar, de las herramientas que utilizan para publicitar los títulos, los elementos financieros, si fueron exitosos, si las empresas quebraron, los problemas internos. Pero no se enfocan en un solo juego, sino hablan usualmente de la industria en general. Entonces, Víctor leyó un libro que nos va a recomendar. ¿Cuál es? El libro del que les quiero hablar hoy se llama Video Game Storytelling. Es escrito por Ivan Skolnick. Me disculpan aquí, señor, le masacré el apellido. Pero me lo encontré por una recomendación. Alguien, me gusta leer, pero también me gusta también escribir un poco y comparto algunas historias con algunos amigos. Y precisamente por escribir reseñas acerca de videojuegos, me dieron esta recomendación. Me dijeron, mira, aquí hay algunas guías de cómo se utiliza, o algunos como herramientas que utilizan muchos de los escritores de historias de videojuegos, porque no son iguales a las historias que encuentras en un libro o que encuentras en una película. Normalmente los escritores tienen que hacer variaciones. Este libro fue publicado a finales del 2014. No es un libro muy largo, tiene alrededor de unas 250 páginas más o menos, y tiene un par de reediciones que salieron un par de años después. El autor, Ivan Skolnick, no solo ha trabajado en temas de libros, está metido en la industria de los videojuegos también. Entonces, no sé si ustedes recuerdan uno de esos juegos que nunca salieron. Él estuvo involucrado con la historia del juego que nunca salió, ese Star Wars 1313. Sí, es 1313. Ajá. También con algunos Hangar juegos... 1313 creo que se llamaba.
Ajá, Marvel Ultimate Alliance 2 también estuvo involucrado como autor en la historia de ese juego, y también ha participado en la misma, en cómics para Marvel y para el universo de Lucasfilms, algunas historietas que han sacado relativas a ese universo de Star Wars. Eso normalmente las publica Dark Horse Comics y es un universo extendido de la familia de Star Wars. Y en un montón de cosas también en diferentes medios, no solamente videojuegos. Entonces, en temas del Padrino, en temas de Spider-Man, de los Muppets incluso. Entonces, ha participado también en la escritura de algunos guiones de series o películas. Me interesó mucho pues su carrera cuando lo vi. Y este libro está dividido en dos partes que me parecieron bien interesantes para las personas que quieran saber al respecto de mecanismos para contar historias en general. Entonces la primera parte del libro se trata de eso, da unas bases sencillas de el monomito, el camino del héroe, el tema de cómo presentar personajes en general, muy ampliados a narrativas sin centrarse en videojuegos. Eso lo hace ya en la segunda parte. En la segunda parte del libro, entonces ya se centra en ver o en tratar de dar a través de ejemplos de videojuegos formas de contar historias y cómo enriquecerlas para que la jugabilidad entre. Entonces, este señor no habla muy bien de estas grandes presentaciones o exposiciones que suelen hacer algunos de los juegos que quieren parecer más películas, pero los justifica cuando ese es el objeto final del juego. Entonces da 2 o 3 ejemplos de estos a los que mal llaman pelijuegos, y digamos que de alguna manera justifica por qué hacen estas presentaciones tan largas, sabiendo que lo que quieren hacer es un descreste técnico y narrar una historia ahí en la mitad. Pero entonces también da como muchas herramientas que ya después de leerlo, ahora yo me enfrento a la historia de un juego y empiezo a valorarla más. Yo creo que César me ha escuchado de esta historia, este juego, y empecé a buscar juegos que me transmitieran historias sin hacer presentaciones, y sí los hay, y son muy buenos juegos, y son de esas historias que muchas veces se quedan más en los jugadores. Pongo un ejemplo más bien reciente, el de Celeste, que es un juego que a través de unas mecánicas muy sencillas y escenas muy corticas narra algunas cosas, y aquí este señor dice por qué eso tiene éxito, en qué momento se pone. Ese libro yo también lo leí y creo que es en ese que me gustó mucho una parte que él explica por qué muchos videojuegos tienen una mala historia. Y es que muchas veces se incorpora a ese autor, a ese guionista demasiado tarde dentro del desarrollo del título, entonces eso tiene un impacto, y él también lo explica. A mí me pareció también un muy buen libro. Correcto. Sí, también da muchos ejemplos en donde cuando la historia es lo único que hay detrás del juego, al juego no le va bien, o al contrario, cuando la historia se quiere meter forzada al final para tratar de generar un gancho y no está ligada con la jugabilidad, ahí tampoco el juego tiene mucho éxito. Y también da ejemplos de juegos en donde eso se integró bien y tuvieron un muy buen resultado precisamente por eso mismo. Es un juego que consiguen muy fácilmente. Un libro, estamos hablando de libro. Es un libro que consiguen muy fácilmente. Yo, por ejemplo, lo leí en un Kindle, en un formato digital, y me costó creo que menos de $5, y lo consiguen en su versión, digamos, con encuadernado, tampoco muy costoso. Sí, no es muy costoso, me valió tal vez unos $15, una cosa por el estilo. Bueno, entonces saltémonos a la segunda categoría. De esa categoría pues ya mencionamos, industria de los videojuegos. Yo he leído un montón de títulos, pero le di la palabra a Víctor porque si no, esto no se vuelve una conversación, sino un monólogo. Y si quieren escuchar de pronto algún otro libro de esa categoría, coméntenos, escríbanos. Oiga, de la industria de los videojuegos, ¿qué otros títulos me recomiendan? Incluso podríamos hacer un podcast completo solamente hablando de esa categoría. Pero pasémonos a la siguiente. La siguiente categoría que yo tengo aquí anotada, que ya habíamos mencionado en nuestro podcast anterior, en el 55.4, son libros que inspiraron juegos. Estos usualmente son novelas que nacieron como material literario, pero que luego fueron adaptadas a la industria, al medio. A veces la inspiración es muy sutil o ligera, y otras veces son bastante fieles al material original.
Entonces yo les traigo un ejemplo o un caso del segundo escenario, pero por ejemplo, algo como la Divina Comedia de Dante Alighieri fue usado como inspiración para un videojuego de acción que uno diría que no se parece en nada, pero pues es la inspiración de un juego como Dante's Inferno. Ese es un caso de sutil, sutil inspiración. El que voy a hablar es mucho más concreto. El libro que les traigo es Metro 2033. Fue escrita por el autor ruso Dmitry Glukovsky. Dios mío, perdónanos porque le vamos a masacrar los apellidos a todos. Fue publicado en línea originalmente en el 2002 y luego, debido a la gran acogida que recibió, fue impreso por una empresa que se llama Exmo en su idioma original y finalmente en inglés por otra empresa recontra desconocida en el 2010. Y lo lanzaron en el 2010 de manera casi simultánea con el juego que lleva el mismo nombre y que pues nosotros ya reseñamos previamente. Si quieren escuchar el podcast, está en César trajo en esa ocasión una colección que se llama Metro Redux y trae Metro 2033 y Metro Last Light. Es el podcast 90, la tercera parte. Ahí hablamos largo, no tanto de describir la historia, pero sí alcanzamos a dar como ese ambiente en el cual se desarrolla. Correcto. La trama entonces se concentra en un personaje que se llama Artyom, que es un sobreviviente del holocausto nuclear que ocurrió en el 2013 y que al momento en que no empieza la novela tiene 24 años y ve una de las estaciones externas del sistema del metro ruso, que fue donde la población se protegió o se protege actualmente de la radiación que todavía hay en el exterior. Un cazador o un soldado de élite, por así llamarlo, que es amigo de su padre adoptivo, les cuenta que la situación es crítica en una estación vecina que está siendo atacada por seres oscuros. Él se va a investigar y le da una misión a Artyom. Si no regresa después de cierta cantidad de tiempo, tiene que llevar un mensaje a la estación central, a una de las estaciones centrales, para pedir ayuda porque la situación está mucho peor de lo que nos imaginábamos. Entonces la trama la cuentan a través de una tercera persona omnipresente. Eso cambia drásticamente con respecto al juego, porque el juego todo lo vemos en primera persona. Y pues la ventaja que nos da eso es que no estamos limitados solamente a las perspectivas del protagonista. Y la situación en este libro del personaje es mucho más precaria. O sea, en los videojuegos normalmente o en muchos títulos uno siente en cierta medida una fantasía de poder, es decir, yo soy un chacho y me voy a enfrentar con medio mundo. En el libro es un individuo mucho más real en el sentido de que es mucho más vulnerable, termina metido en unas situaciones que si uno las viviera en el juego serían aburridísimas, pero en el libro tienen todo el sentido del mundo. Y pues también está el monólogo interno de lo que él va pensando en cada uno de esos momentos y cómo está de crítica la situación. En el libro también es un poquito más lenta la forma como se desarrolla la trama, pero pues también tiene mucha más profundidad. Se notan los pensamientos que tiene él y otros personajes a medida que va progresando la historia. Entonces sí se siente muy diferente, pero el autor de este libro trabajó de la mano del estudio que desarrolló el juego y sí se nota muchísimo la inspiración. Otra cosa que hicieron fue cambiaron el orden en que cuentan las cosas. Entonces en el libro al principio cuentan algo muy importante que en el juego decidieron dejarlo como a la mitad del camino. Entonces está presente en ambas partes, pero la forma o el lugar en donde lo colocan pues tiene un impacto en cómo se desarrolla la historia. Es un libro bastante bueno, pero también es extenso, entonces recomendado si lo quieren leer, pero con mucha atención porque tienen que ser de verdad de esos que están dedicados a la lectura. Metro 2033. Metro 2033. Igualito, se llama igualito que el juego. La siguiente categoría que tengo es una que va al revés. Es en cierta medida la categoría contraria a la que les acabo de describir y son los libros que cuentan la trama del juego.
Entonces, mientras que en la categoría anterior, que eran libros que inspiraron juegos, aquí el producto original es el videojuego. Y lo que hacen es que deciden escribir una novela que usualmente sigue de manera fiel, en la medida de lo posible, la trama del mismo título. Y esto se conoce popularmente como novelizar el juego. Entonces, the novelization of tal videojuego. Hay muchos ejemplos. Ubisoft, por ejemplo, es muy conocido por hacer eso. Prácticamente todos los todos los juegos de la saga de Assassin's Creed tienen una novela asociada y entonces la novela pues cuenta como la versión resumida de lo que pasa en el juego. El libro que yo les voy a traer es algo similar, pero es más de vieja data. El título se llama Resident Evil City of the Dead. Fue escrito por Stephanie Daniel Perry. También se le ve en los libros como S.D. Perry. Y fue publicado por Pocket Books en mayo de 1999. Y este nos cuenta la trama del segundo juego de la franquicia. Es decir, es la novelización de Resident Evil 2. La autora obviamente se tomó algunas libertades creativas, porque en ese juego, si ustedes recuerdan, hay varios escenarios. Usted puede pasarlo primero con ella y luego con él y luego al revés, primero con él y luego con ella, y van pasando cositas diferentes. Y la autora lo que decidió es, oiga, voy a contar la historia de esta manera, que no es necesariamente la manera canónica, pero era la forma más entretenida de contar la historia. O sea, porque eso no haya sido lo que quedó definido como el canon, o sea, como lo que sucedió en realidad en los juegos, pero se le hizo la mejor manera de contarlo. Lo más interesante de este título es la posibilidad de escuchar los monólogos internos de los personajes, cosa que no pasa en el juego, y eso los hace sentir más reales, más vivos. Le da adicionalmente una dimensión a los villanos de la historia, porque esos personajes monodimensionales, básicos que aparecen que, oh, sí, él es el malo porque él es el malo. No, aquí vemos sus pensamientos internos, qué los motiva. Entonces uno entiende mejor a ese villano y dice, es un villano mucho más interesante, a pesar de que pues hace exactamente lo mismo que estaría haciendo en el juego. Lo que sí hace es que cortan muchas escenas y dejan solamente los elementos más relevantes para progresar la historia. ¿Por qué? Porque si no estaríamos leyendo páginas y páginas de cómo poner los alfiles y los caballitos y las torres y los libros en las posiciones correctas de la estación de policía, y eso, jugarlo es muy entretenido, pero leerlo tiene que ser aburrido, como no se imagina. Este no es el único libro de esa franquicia, hay muchísimos libros escritos por la misma autora que cuentan los eventos de diferentes juegos, pero de todos los que he leído de esos de Resident Evil, creería que es el mejor. Entonces, Resident Evil City of the Dead, que sería un ejemplo recomendado de los libros que cuentan la trama del juego. Nuestra siguiente categoría es el universo expandido. Víctor ya me imagino que sabe que es un universo expandido. Pues ya me han dicho varias veces y creo saberlo, pero me confundo muchas veces. Bueno, aquí en esta categoría lo que dijimos es que se encuentran todos los libros que cuentan historias que se desarrollan en el mismo mundo o universo de algún videojuego. Pero estos pueden estar contando eventos anteriores a los del juego, posteriores a los del juego, que se pueden concentrar en otros personajes diferentes a los protagonistas del juego, o funcionan para explicar algún evento o alguna situación de lo que vemos en el juego. Incluso a veces funcionan como secuelas. Hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos conocidos. Yo creería que es como lo más popular en cuanto a estilos de juego, estilos de libros relacionados con videojuegos. Me han recomendado mucho los libros de la saga de Gears of War, que los de Universo Expandido son buenísimos, pero la verdad no he leído ninguno, entonces se los quedamos debiendo para otra. Y el que yo seleccioné, porque yo personalmente no he leído muchos de estos, fue un título que se llama Darksiders The Abomination Vault, que como pueden imaginarse es un universo expandido de la franquicia de Darksiders. Este fue escrito por Ari Marmel y publicado por
una editorial que se llama Del Rey en el 2012, justo para coincidir con la salida de la segunda entrega de la franquicia. La trama ocurre muchísimos años en el pasado. Hay un misterioso personaje que está tratando de localizar algo que se llama la Bóveda Abominable. Es un lugar donde se han acumulado una gran cantidad de artefactos y de armas que en las manos equivocadas podrían acabar con la creación, así se llama el universo aquí porque realmente es un multiverso. Y los personajes principales son muerte y guerra. Ambos. Es lo más interesante del libro porque los dos jinetes del apocalipsis ya se conocían en ese momento, son familiares, pero nunca los habíamos visto interactuar juntos. Y eso es lo más interesante, ver cómo se relacionan entre ellos, el lazo que los une. En el primer juego uno manejaba guerra, en el segundo juego uno manejaba muerte, pero nunca los vio más de una escena, más que compartieran más de una escena. Aquí no, aquí van juntos prácticamente todo el camino y esa interacción entre ellos, las personalidades que tienen, su monólogo interno, es muy entretenido, pero hay dos cositas que hay que mencionar. La primera, y es algo muy común en esta categoría, en la del universo expandido, es que estos libros se benefician de que ya conozcamos el mundo. Es decir, o hayamos leído un libro previo o hayamos jugado el título sobre el cual están expandiendo el universo. O sea, como dice, Darksiders tiene sus propias reglas y el libro no nos va a explicar todo desde cero. Ustedes tienen que suponer que ya sabemos por lo menos qué son los jinetes del apocalipsis, qué es el cielo y el infierno, qué es el consejo chamuscado, etcétera, etcétera. Y el otro es que este libro en particular, las descripciones pueden llegar a ser muy detalladas y el lenguaje que utilizan no es muy amigable con el lector. Entonces, a pesar de que lo que está sucediendo es muy entretenido, a veces llegamos a partes donde se ponen muy descriptivos y puede ser un poquito tedioso. Entonces, ese es mi recomendado para la categoría de universo expandido. El libro se llama Darksiders The Abomination Vault. La quinta categoría, que también ya habíamos mencionado en nuestro podcast 55.4, son los libros de arte, también conocidos como libros de mesita de centro. En inglés los llaman Coffee Table Books. Usualmente son libros de pasta dura, son de formato grande, con hermosas ilustraciones a todo color y incluyen algo de material de lectura que explican cosas, por ejemplo, como la evolución de un personaje. Entonces muestran un boceto original, cómo lo fueron refinando, cómo llegaron al diseño final. Normalmente se concentran en un juego, pero también pueden hablar de toda una franquicia y creo que Víctor nos tiene una recomendación en esta categoría. Correcto. El libro se llama Undisputed Street Fighter y digamos que clasifica como un libro de arte, pero tiene muchísimo contenido, muchos artículos, muchas reseñas, todas ellas acompañadas por unas muy buenas ilustraciones. Su autor, Steve Hendershot, él realmente es un periodista precisamente relacionado con temas de arte, de cultura, se especializa en ese tema de historias que tienen que ver con temas creativos y este libro lo hizo porque encontró que hay una historia grandísima de arte y cultura pop detrás de Street Fighter. Buscó a Capcom, buscó a los artistas, se consiguió bocetos que ni siquiera Capcom tenía en su archivo y los publicó en un orden muy interesante dentro del libro porque empieza a contar la historia desde el primer Street Fighter. Tiene fotografías de cómo eran los arcades en Japón en ese momento, de los primeros torneos que se dieron de juegos de pelea, de los juegos previos, por ejemplo Final Fight o juegos, digamos que de la competencia que también salían en ese momento. Él pone a mucho el material gráfico y tiene entrevistas con algunos de esos desarrolladores, pero no se queda solo ahí, sino que también habla de cómo se desarrollaron los primeros conceptos de los movimientos especiales del Hadouken. Hay un capítulo entero diseñado, relacionado con el Hadouken, esta bola de fuego que lanza Ryu,
de cómo se diseñó, por qué el movimiento, cuáles fueron el concepto detrás de sus ilustraciones, las comparaciones entre las portadas de Oriente y Occidente de los juegos de Street Fighter, el tema de cómo llegó o cómo decayó Street Fighter durante algún tiempo y cómo resurgió con Street Fighter 4, llega hasta este último Street Fighter 5, incluso habla hasta de las figuritas de acción o de las películas, las series animadas, y pone mucho material audiovisual, imágenes, los carteles, entrevistas con algunos de los actores de las películas, y la última parte, que básicamente ocupa la mitad del libro, es ya enfocado en cada uno de los personajes del juego, prácticamente todos los que han existido hasta el día de hoy. Habla un poco de ellos, de cuál es su motivación, de por qué tiene el estilo, pone el arte, los bocetos originales, los movimientos, por qué esos movimientos. Habla también con sus diseñadores para saber en qué variaciones tuvieron. Entonces, más que un libro de arte, es como un homenaje a toda la historia de Street Fighter, muy acompañada de todo este aspecto gráfico. Tiene como 350 páginas más o menos. Lo encuentran digital y en pasta dura desde 20 hasta $30. No, tampoco es muy costoso. Este es de los pocos. Yo soy amante del formato digital para libros, pero como es tan audiovisual, sí preferí tenerlo en formato físico, y es muy bonito para eso. Ese es parte del encanto de esos libros que llama uno de mesita de café, que es que son normalmente pasta dura, grandecitos, o sea, contundentes. Son de esos libros que si usted se los lanza a alguien en la cabeza lo puede estar matando. Correcto, y este sí es de los que le recomendaría a cualquier entusiasta de los videojuegos, más aún si le gustan los juegos de pelea, pero en general creo que es una muy buena compra para tener en colección y para aprender mucho de la historia. Habla mucho de los 90s y de lo que motivó este tipo de juegos, y muchas imágenes que se considerarían ofensivas hoy en día, y por qué se pusieron en su momento y por qué tuvieron éxito. Sí, es una mezcla ahí entre libro de arte y libro de historia como tal. ¿Me repite el nombre del libro, Sí, Víctor? el libro se llama Undisputed Street Fighter, escrito o pues básicamente ensamblado por Steve Hendershot, y se publicó en 2017. Listo. Entonces pasémonos a la última categoría que ya habíamos definido previamente. Es una categoría que nosotros llamamos de análisis de videojuegos. Estos no son tan comunes, no son tan fáciles de encontrar, pero existen. Son libros que se dedican a hablar en profundidad de un solo juego desde todos los aspectos posibles, profundizando un montón sobre cada elemento. Entonces hablan de las mecánicas que lo componen, cómo interactúan entre sí, el impacto que tuvo en la industria, la trama de lo que sucede en los eventos del juego, las diferentes interpretaciones que pueda tener cada personaje. Si se lo quieren imaginar de alguna forma, imagínenselo como una mega reseña de 100 o más páginas de texto hablando solamente de un título en particular. De estos libros, digamos que no son tan comunes, pero hay varios. Digamos que el grupo editorial o el publisher de los libros de Boss Fight Books tienen varios de este estilo, pero no todos son de esta categoría. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay títulos que se van a otros lados, por ejemplo, que hablan de la historia de cómo se desarrolló el juego, que eso más adelante le tenemos un espacio. Y la recomendación que les tengo es precisamente uno de esos libros publicados por Boss Fight Books. Es Final Fantasy V, escrito por Chris Kohler, que es un periodista veterano en la industria. Este fue publicado en el 2017. En el libro, a través de todas las páginas, se cubren muchos de los aspectos del título original, incluyendo la explicación de por qué nunca fue lanzado en América cuando salió inicialmente para la Super Famicom, qué sucede en la trama del juego, cómo se manejan sus complejos sistemas de trabajos, que era la novedad importante de ese título, cómo se administró el aspecto gráfico, cómo le sacaron provecho a la consola, de qué manera se compuso la música y cómo esta nos acompaña durante la aventura, la forma en que se desarrollaron las primeras traducciones de fans para sacar el título de Japón, y también hay pequeños fragmentos de entrevistas con el creador del juego, Hironobu Sakaguchi.
hay constantes cambios en cada capítulo y están bien demarcados, pero pueden llegar a confundir a una persona que está acostumbrada a leer como de manera secuencial. De eso de que, oiga, primero háblenme de esto y cuando terminen de eso háblenme de otra cosa. No, aquí el autor hace salticos de, oiga, estoy hablando de cómo se tradujo y luego encontré una entrevista y luego hacen esos saltos. Esto puede llegar a confundir un poquito, pero personalmente me parece que esa forma de escribir lo que hace es evitar la monotonía y me parece que es uno de esos libritos indispensables para los amantes de la franquicia, de cualquier cosa que tenga que ver con Final Fantasy. Este librito son 170 y algo de páginas, muy muy recomendado, échenle una mirada. Se llama así, simplemente Final Fantasy V. También se consigue en formato digital y en formato físico. Yo tengo toda la colección de esos de Boss Fight Books. No he leído sino como la mitad, pero este es uno de esos recomendados. Bueno, me estoy quedando sin voz, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Los vamos a dejar escuchando la banda sonora de Metro 2033, la canción o el tema principal, antes de pasar a esas nuevas categorías que identificamos para este podcast. Bien, hemos hablado de 6 categorías de libros relacionados con videojuegos. Hemos pasado desde arte, historia, la industria, algo de la industria. Pero César identificó y se dio el trabajo de mirar un grupito de categorías nuevo del que no hablamos en nuestro podcast anterior. Recuerden por allá el podcast 50, también justo 55.4. 55 en su cuarta parte, que coincidía más o menos con estas fechas del año en donde está la feria del libro, y por eso nos animamos a hablar en esta ocasión de libros relacionados con videojuegos. ¿Cuáles son esas categorías de las que no hablamos antes que vamos a mencionar ahora? Listo, la primera que encontré es una categoría de la que tengo una cantidad absurda de libros, pero no lograba yo meterlo en ninguna de las que mencioné anteriormente, que son los libros de referencias o compendios. Usualmente son libros que se concentran en una consola o en un género de videojuegos o en una franquicia en particular. Y lo que hacen es que contienen pequeñas reseñas que hablan sobre los títulos. A veces son de un par de párrafos, a veces de un par de páginas. Y pues se encuentran, por ejemplo, compilaciones completas de todos los juegos que salieron para una consola o de todos los juegos que están relacionados con beat'em ups o todos los juegos de Street Fighter. Entonces hablan de toda esa franquicia o género o consola en particular. De estos, pues lo que les digo es, tengo un montón, pero son dificilísimos de leer. O sea, es un género, es una categoría que es muy difícil leerse todo el libro porque se puede volver abrumador. Sí, y muchas veces para quienes tienen una edad un poquito mayor, se siente como leer estos catálogos en donde venían reseñas de libros o de algún tipo de producto, así como con descripciones más bien cortas. Sí, por ejemplo, hay una saga muy famosa o una franquicia muy famosa de libros que no tienen que ver con videojuegos, pero pues todo el mundo, 1001 películas que debes ver antes de morir, ahí también hay 1001 videojuegos que debes jugar antes de morir. Entonces, por ejemplo, ese título que sería recopilatorio entraría dentro de esta categoría. Mi recomendación en esta, pues tengo un montón, pero el que más me ha gustado, uno de los que más me ha gustado y que de verdad le he sacado bastante provecho, es Ultimate Nintendo Guide to the NES Library 1985-1995. Es uno de los mejores exponentes de esta categoría. Fue escrito por Pat Country y publicado en 2016 por él mismo. Inicialmente lo lanzó en su propia página, autopublicado. Esto es un monstruo de 437 páginas de gran formato. Contiene mini reseñas de más de 800 juegos de la consola. Adicionalmente tiene artículos acerca de la historia del desarrollo del hardware,
una guía de controles y accesorios que fueron lanzados y un montón de material adicional. Les digo que es complicadísimo leer este tipo de juegos porque precisamente yo no me voy a leer 800, o sea, yo no me voy a sentar a leerme 800 mini reseñas. ¿Y por qué lo llamé o por qué le puse la categoría como libros de referencia o compendios? Porque es un excelente libro, por ejemplo, cuando yo estoy bloqueado en escribir alguna reseña de un juego de NES, en este particular, yo siempre puedo ir y leer, oiga, ¿qué opino de esta persona acerca de ese juego en particular? A ver si me inspira alguna idea o se me quedó alguna cosa importante por mencionar dentro de la reseña que estoy escribiendo. Entonces lo tengo ahí como libros de referencia. Pasamos entonces a la siguiente categoría. Antes de eso les repito el nombre del libro. Se llama Ultimate Nintendo Guide to the NES Library 1985-1995. La siguiente categoría es una categoría también de esas extrañas, porque no sabía exactamente cómo ponerlas. De estos libros yo he leído un par también de la colección de Boss Fight Books. Y cuando Víctor me dijo, venga, yo quiero hablar de este libro, yo dije, no, ese libro tampoco me entra en ninguna de las categorías anteriores, ¿qué hago? Y ahí fue que opté por sacarlo a una categoría aparte. Yo lo llamo, y no me gusta el nombre, es un libro como de historia de los videojuegos, trama de los videojuegos, lo que pasa en los videojuegos. No sé exactamente cómo diferenciarlos, pero les voy a explicar en términos generales en qué consiste la categoría y Víctor luego nos presenta el título que él eligió. Esto podríamos decir que es como una fusión de dos categorías anteriores. En el texto no se trata de crear una novela de lo que sucede en la historia del juego, sino que nos van contando las cosas tal cual como suceden desde la perspectiva de un jugador. O sea, es el jugador el que nos está contando y mi personaje hizo esto y luego encontré tales amigos y luego pasó tal cosa. Y usualmente lo que hacen es que incorporan su punto de vista personal sobre lo que está sucediendo. También a veces incorporan algo de historia de qué estaba pasando en su vida cuando jugaron por primera vez este título o qué estaba sucediendo cuando lo volvieron a jugar para escribir este libro. Y pues siempre hay como algo de interpretación dentro del mismo texto del este. Entonces, Víctor, ¿cuál es el librito que tenemos para esta categoría? El libro se llama Couriers of Time, A Look Through Chrono Trigger, A Masterpiece of Gaming. Un poquito redundante. Básicamente, el autor es Jeremy R. Dunn y tal cual lo describió César, este es la narración de los eventos del juego contado por el autor y metiendo mucho de su experiencia personal, algunos bromas sobre qué era lo que estaba pasando en su vida en ese momento o por qué le sorprendió cuando jugó esto por primera vez. Y no es muy largo, realmente es un libro tiene 170 páginas o menos, en donde básicamente vamos paso por paso siguiendo la historia del juego sin darle los tintes de novela, sencillamente como una narración directa de los hechos, pero que me gustó como método de recordar la experiencia propiamente. Es decir, mucha gente lo que hace es que va y ve un gameplay. A mí me gustó leerlo porque trajo a mi mente esa experiencia personal de qué estaba pasando, me recordó muchas cosas que iban sucediendo y digamos que el autor le metió algunas bromas en un lado y en otro que se me hicieron entretenidas sin hacerlo una gran obra maestra. Jeremy, de hecho, no es el primer libro que tiene publicado, casi todos son autopublicados en formato digital, pero este en particular tiene una versión impresa, es uno de sus libros más famosos, y se nota mucho en su escritura que él es un escritor primero, pero es un escritor serio. Él escribe manuales de operación de aviación o cosas por el estilo. De hecho, algunos de los otros libros que tiene son de esa línea muy técnica de cómo hacer cómo operar algún tipo de equipos en la naval o algo así, que es donde él trabaja. Se llama Couriers of Time. Yo lo recomendaría a quienes sin duda ya hayan jugado Chrono Trigger, porque si no lo han hecho no creo que sea divertido. Esta categoría destripa el juego como ustedes no se puedan imaginar. O sea, yo leí alguna vez 2 o 3 libros de ese estilo,
de los de la serie de Boss Fight Books. Si ustedes no saben lo que pasa en el juego, prepárense para saber todos los detalles y de la forma como sucede en el juego, no romantizada, no desde la perspectiva de otra, no, como si ustedes estuvieran jugando el título, así tal cual se los va a presentar el autor. Entonces, si no han jugado el título, el juego como tal, por favor abstenerse. No, y aparte que el libro, perdón, si bien trata de dar algún tipo de contexto, como lo que está haciendo es recontar cosas, omite mucho de la ambientación, omite mucho digamos, de la motivación que sí se encuentra en una novela, como decía César, en el libro, por ejemplo, de Metro 2033 o de pronto en el del Universo Expandido, en donde los personajes se enriquecen más. Aquí, si el juego no cuenta algo, pues sencillamente narra los sucesos, pero no da ningún tipo de trasfondo y eso puede llegar a ser aburrido si no tienes la experiencia de haber jugado. Listo. Y nuestra última categoría es una categoría que yo denominé Memorias de un desarrollador. Estas a veces se pueden presentar en forma de biografía, en otras ocasiones son como una descripción detallada de un momento específico en la vida de mientras se trabajó en algún proyecto, franquicia o una empresa. Y también incluí dentro de esta categoría las compilaciones de entrevistas, con las que ya me he encontrado varias, que simplemente nos dan un vistazo puntual en la vida o gustos de las personas que trabajaron en la industria. Esa es mi categoría de memorias de un desarrollador. De estos he leído un par de libros y el título que les voy a recomendar se llama Sid Meier's Memoir, A Life in Computer Games, escrito por el mismo Sid Meier's y publicado por W. Norton & Company en 2020. Es una narración de la vida de este legendario desarrollador enmarcada en los lanzamientos más importantes de su carrera. Víctor, nómbrame al menos un juego que haya desarrollado. Civilization, Pirates, todos los juegos tienen su nombre antes, de los cuales Civilization es uno de los más famosos. Exactamente. Y en este libro, entonces, lo que él hace es que nos cuenta de dónde salieron las ideas para sus juegos, qué dificultades enfrentó cuando lo estaba desarrollando, cuál es su filosofía para resolver los problemas que le presentaron, razones por las que vendió su empresa y muchísimos más detalles y los describe de forma amigable. Y la ventaja para nosotros los jugadores es que lo hace a través del contexto de los lanzamientos. Entonces los capítulos se llaman como los juegos que salieron en ese periodo de tiempo. Entonces, Civilization. Entonces el capítulo de Civilization cuenta cuándo se le ocurrió la idea de Civilization, cómo la desarrolló, cuándo se publicó. Y el siguiente capítulo se puede llamar Civilization 2, que fue, oiga, ¿y cómo terminamos haciendo la secuela? Y el siguiente se llama Piratas, y ¿cómo desarrollamos Piratas? Y entonces eso le permite a uno fácilmente, primero, identificar sobre qué título está hablando, y segundo, seguir la línea temporal de forma muy transparente. Entonces, muy recomendado, Sid Meier's Memoir, A Life in Computer Games, escrito por Sid Meier. Es una biografía hasta el punto en que terminó de escribir el libro, que fue en el 2019. No hay información posterior. Y hasta aquí les traemos entonces este podcast 116. Hay muchos más libros para recomendar. Hemos leído un montón. Si tienen alguno que ustedes hayan leído y nos quieran recomendar, los invitamos de verdad a que nos pongan en los comentarios de este podcast, donde sea que lo hayan escuchado. Bienvenidos si nos escriben en nuestra página, en nuestra cuenta de Twitter, @crónicasgumba. Cuando publiquemos este podcast, ustedes nos dicen, mi libro de videojuegos recomendado es este y es de tal categoría. Si no saben de qué categoría es, no importa, nosotros se los ayudamos a ubicar. O si de pronto quieren recibir recomendaciones, muchas más recomendaciones de alguna categoría en particular, díganos por favor cuál, para ver si de pronto más adelante se nos ocurre hacer un podcast dedicado solo a esa categoría y hablar de varias recomendaciones, pero de una sola de esas categorías. O hasta armamos un club de lectura por ahí. Eso es más fácil decirlo que hacerlo,
Pero sí, no, tampoco es una idea muy descabellada. Yo de paso quiero hacerle una mención precisamente a alguien. Nos escribió en nuestra cuenta de Twitter cuando dijimos, oiga, vamos a hacer un podcast acerca de libros nuevamente. El Alejo Belmont, @ShadowFurnace, nos escribió en nuestra cuenta de Twitter, ¿dónde puedo conseguir algún libro de videojuegos? He querido conseguir el de Doom y el libro de arte de The King of Fighters. Y pues la respuesta rápida es por fuera, es decir, en Estados Unidos. La mayoría de los títulos que mencionamos, como se pudieron dar cuenta por el nombre, son libros que salen en inglés porque la mayor parte de esos libros se escriben directamente allá y es muy raro ver traducciones. Sin embargo, si por ejemplo ustedes viven en Europa, hay grupos editoriales españoles que hacen el ejercicio de traducir algunos de estos libros y los llevan a España. Es un poquito complicado conseguirlos en Latinoamérica, pero si tienen la oportunidad, si de pronto van a alguna feria del libro en su país de origen, a veces ustedes rebuscando pueden encontrar cositas interesantes. Me ha pasado más de una vez que esos libros que son muy complicados, que usualmente los publican en España, se los encuentra uno en esas ferias del libro, entonces pueden estar buscando alguna opción. Pero sí, nuestra recomendación es busquen en inglés. Hay que saber leer inglés bastante para poder y también son un excelente mecanismo para aprender inglés si ya no lo saben. Y nuestras librerías locales ya están trayéndolo, pero el ritmo es... No te encuentras lo último, solo te encuentras lo más popular y los precios no son muy buenos. Yo, por ejemplo, Undisputed lo vi en alguna feria del libro y creo que pedían como el triple de lo que yo lo compré trayéndolo de Estados Unidos. Sí, lo otro que se encuentra, digamos, con algo un poquito más de frecuencia son estos estos libros de la categoría de universo expandido. Se encuentran mucho, por ejemplo, los libros del universo expandido de World of Warcraft. Varios de esos libros ya los encuentra uno traducidos al español. Creo que algunos de los libros de Assassin's Creed también los he visto en español, pero digamos que estamos limitándonos un poquito en sí, cuanto usted a las me regaló categorías. uno incluso. Sí, pero que yo se lo regalé en inglés. Pero en inglés, también se consiguen no en español. También se consiguen en español. No son tan comunes, no son tan fáciles de encontrar, pero esos de universos expandidos son un poquito más fáciles de identificar en idioma español. Entonces esperamos que con eso le hayamos respondido la pregunta a Alejo Belmont. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com. Ahí tendrán estos podcasts, muchas reseñas. Les agradecemos que nos pongan la interacción que quieran. De hecho, por favor háganlo ya en el medio que ustedes consideren. Puede ser en la página, en Twitter, en Facebook. Pongan cualquier interacción que nos sirve muchísimo. Yo soy Víctor Dalos, me encuentran en @Vedalos en Twitter. También si quieren escribirme, hacerme algún comentario, bienvenidos y muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y mi nombre es César Rivera, me encuentran como @Flagstad. Un saludo para todos y bienvenidas todas esas interacciones.